Estimados hermanos y amigos, es un gozo enorme estar nuevamente con cada uno de ustedes. Estamos en este día conversando sobre la historia de la iglesia en Uruguay. Tenemos el honor de tener a nuestro hermano Daniel Madrazo, superintendente nacional de la República Oriental del Uruguay. Es un gozo enorme. Estimado, bienvenido. Muchas gracias, querido Max. Un saludo para todos también en este día. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Es un placer estar junto contigo, Max, en este tiempo compartiendo de la historia de Uruguay. Amén, qué bendición. Muy bien, en un segmento anterior habíamos conversado acerca de los comienzos de la iglesia en Uruguay y nos habíamos quedado en una época de la historia, en la época de la década de 1960 en adelante, y precisamente los uruguayos le llaman a esta época, dentro de la iglesia pentecostal, la época del despegue. Adelante, siervo, e ilústrenos acerca de lo que llaman esta época del despegue. Sí, Max, y la verdad que fue una época extraordinaria porque, como decíamos, hasta el año 59 fue muy difícil, un tiempo muy crítico para todo lo que fue la nación. Y en el año 59 ocurre algo muy interesante, que fueron una época de grandes inundaciones en todo el país, a través de lluvia, ríos que desbordaron. Eso trajo un impacto interesante a la nación de Uruguay. Y en esa época, como decimos, arranca lo que nosotros también le llamamos la época dorada de la denominación, la época del despegue, porque en el año 60, principios de la década del 60, entró en escena un hombre que para nosotros fue una de las tantas figuras clave del movimiento pentecostal, que es todo, fue y es toda una institución dentro del movimiento pentecostal uruguayo. Y me quiero referir al evangelista Salvador Mairena. Salvador Mairena fue un evangelista allí, este predicador que está ligado a uno de los mayores crecimientos de todas las denominaciones pentecostales en Uruguay, porque él predicó ya a más personas en este país que ningún otro siervo de Dios. Es interesante porque Mairena fue sin dudas una de las grandes figuras del movimiento pentecostal en Uruguay. Para la Asamblea de Dios, en ese entonces, en el año 60, 61, en eso arranca con grandes campañas evangelísticas, y entre ellos, bueno, él arranca justamente en la ciudad de Yun. Él estaba momentáneamente en la historia pastoreando esta iglesia de rusos allí en Yun, y se cuenta la historia que, bueno, se había estado realizando una campaña en la iglesia en ese entonces, y él que estaba en aquel lugar, viene una persona, que trae a una persona en silla de rueda, inválido, eh, y le pide que para que oren por él. Y resulta que hermano Salvador Mairena le dice, no, el evangelista que ora por los enfermos se fue. Entonces le dice, pero ¿por qué no ora usted por mí? Usted no puede orar por mí. Y bueno, allí él ora por él, este, y este hombre se levanta de la silla de ruedas, y eso causó un impacto impresionante, que comenzaron a llegar miles y miles de personas, donde la campaña se extiende y él comienza toda una gira evangelística, donde de ahí lo llevan a otra ciudad cercana, a la ciudad de Fraivento, después otra ciudad de Nuevo Berlín, en Dolores, otra ciudad cercana, en Mercedes, donde yo soy oriundo, nací en Mercedes, y la campaña que realizó Salvador Mairena en ese año fue donde mi familia se convierte, mis padres se convierten. Yo nací después, porque nací en el 65, y esta campaña en el Mercedes fue en el año 61. Resulta que después, con los años,
una de mis hermanas mayores, que se convierte en esa campaña junto con mis padres. Mi hermana, al pasar el tiempo y los años, se termina casando con el hijo del evangelista Salvador Mairena, que es el pastor Roberto Mairena, quien fue superintendente también de la Asamblea de Dios aquí en nuestro país. Eh, y realmente Dios usó a Salvador Mairena de manera impresionante, porque las campañas eran multitudinarias. Él justamente, Dios lo comienza a usar a raíz de que él, a los 18 años, que era un jugador, un hombre que se dedicaba a la bebida, estaba perdido, quebrado, pero a los 22 años de edad eleva a Dios una oración decisiva, porque él tenía los pies deformados y las opiniones médicas era que él iba a quedar inválido. Sin embargo, él le pide al Señor que si él lo sanaba, él iba a dedicarse a predicar el Evangelio. Y realmente Dios lo usó de una manera impresionante en toda esa década del 60, década del 70, donde fueron la época que más campañas se realizaron y más iglesias se levantaron, porque cada campaña que él hacía había una nueva iglesia que se levantaba. Qué Eh, tremendo. y era, Una pregunta. Bueno, noto que también de alguna forma usted está emparentado con la familia Mairena, ¿no? Sí, 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 porque en este caso, ¿verdad? El pastor Roberto Mairena es mi cuñado, casado con mi hermana Griselda. Y bueno, y a mí tuve la oportunidad en los últimos años hablar mucho con el hermano Salvador Mairena, y charlaba y le preguntaba acerca de cómo habían sido esas campañas. Y realmente era muy especial, el hermano Salvador Mairena, Qué era muy tremendo. especial. Pero un hombre extraordinario que en las campañas él iba con algo que Dios le hablaba, que ese día iban a sanarse la gente con tal enfermedad. Y oraba específicamente por esa enfermedad y la gente se sanaba. Y al otro día Dios le hablaba de otra clase de enfermedad y ahí oraba por esa otra clase de enfermedad, y era impresionante porque miles de personas se terminaron convirtiendo en esa época, como también el hermano Jeffrey, Ricardo Jeffrey fue otro hermano de Estados Unidos que ahí llegó por aquellas épocas, y Dios lo usó tremendamente también a levantar iglesias en esa época, iglesias que fueron grandes iglesias aquí en Uruguay, con grandes milagros. Hubieron, cuando el hermano Jeffrey, Dios le habla de una ciudad del interior del país, la ciudad de Melo, donde han salido muchos pastores en aquel lugar. Allí en el año 64 él realiza una campaña al aire libre, y en una noche hubieron 4.300 personas que estuvieron en esa campaña. Y ahí se levantó una nueva iglesia impresionante. Por eso decimos que fue una década del despegue, porque los primeros años fueron muy duros, muy lentos, muy difíciles, porque también cuánto había que trabajar, con cuánto amor los pioneros, con cuánta dedicación, con cuánta paciencia, para poder ganar a veces un alma, ¿no? Y esa década del 60 fue realmente extraordinaria, ¿no? Una Una década época de que cosecha, marcó. ¿no? Sí, sí, de cosecha, porque solamente en esa época creo que cerca de 40 iglesias se levantaron en esa década, producto de las campañas, ¿verdad? Por eso fue una década bien de despegue, ¿no? Avasallante, ¿no? Qué tremendo. Un par de preguntas respecto, hermano Salvador Mairena. ¿De dónde vino él más o menos? ¿En qué año? ¿Cuándo nació más o menos? Y Sí. también el incidente cuando él ora por una persona en una silla de ruedas. Había Ujú, habido otro evangelista que se fue. ujú. ¿Quién era ese evangelista? La verdad que no recuerdo quién era el otro evangelista. Sé que habían realizado una campaña, y bueno, pero no había ocurrido muchas cosas dentro de esa perspectiva. O sea Lo que que él ni se hizo, enteraba que el Señor lo podía usar en sanidades. se,
No, no, porque todavía él transmite eso, ¿no? Dice, no, el evangelista que ora por los enfermos se fue. Entonces, como que diciendo, y él era el pastor en ese momento. Ahora, hay algo, un detalle interesante que una vez, yo hablándolo con él, eh, él viviendo también como esa antesala de momentos difíciles, a él le llega una carta de una hermana de Argentina, porque él era argentino, sus O él era padres eran. argentino. Él era argentino, el evangelista que nació el 3 de junio de 1922 en Córdoba, en Argentina. Y, y, bueno, él se viene, bueno, Roberto era chico, bueno, ahí la familia que se instala allí en la ciudad de Jun, él comienza a ser pastor allí en aquel lugar. Y la verdad que no había sido muy fácil esos comienzos, y era un momento de mucha necesidad y que él estaba viviendo cierta crisis también personal, un poco eso lo que contaba o la historia. Y a él le llega una carta muy interesante de una hermana de Argentina que tiene un sentir de transmitirle a través de una carta algo. Y en esa carta, cuando le llega, es lo que él me contaba, en esa carta lo que le expresa esta hermana es lo siguiente, le dice, al instrumento que habré de usar, ¿no lo habré de quebrar primero? Oh, wow. Realmente fue algo tremendo, impactante, que lo animó a él y después sucede lo que comienza a suceder. Entonces, que aquella palabra profética, aquella palabra que le fueron transmitida, fue la palabra que indudablemente también hizo un impacto en su corazón para generar todo lo que generó después, ¿no? Porque era un hombre que Dios usó tremendamente, inclusive dentro de esa perspectiva, hasta los médicos lo habían denunciado que alguien estaba sanando enfermo y no con medicina, ¿no? Y fue llevado hasta las autoridades porque en esa época, y él decía, yo lo único que hago es orar por los enfermos, ni los tocaba, porque él ni los tocaba, ¿no? Es decir, oraba simplemente de la plataforma y los enfermos se sanaban, ¿no? Entonces, era, era milagros extraordinarios que ocurrían, ¿no? Wow. Muchísimos milagros. Qué hermoso, ¿no? Y nuevamente, volviendo a lo que hablábamos al principio, el misterio de Dios en levantar una iglesia, ¿no? Ah, es increíble cómo el Señor usa personas que no esperaban incluso ser usadas. Y Ujú. yo creo en este día que estamos conversando al respecto, si alguien nos escucha, queremos animarle de que el Señor puede usarle a usted también, a cada uno de nosotros, en formas que no esperamos. Estemos confiando y esperando grandes cosas de parte de Dios. Antes de proseguir también, yo quisiera que habláramos de la época actual que está ocurriendo en Uruguay, pero antes si nos puede hablar un poquito más acerca del ministerio de Richard Jeffrey. Ujú. Sí, sí. Es interesante, como decíamos, de la vida del hermano Jeffrey, Ricardo Jeffrey. Él venía de Arizona, en los Estados Unidos, este, y una hermana, se dice la hermana Clara Grace, bendecida con el don de profecía, le transmitió un mensaje de parte del Señor, y lo sustancial de la profecía era que le decía, irá usted a un lugar donde lo rechazarán, pero vaya siempre donde el Señor le mande. Y esa palabra dice, y que también le transmitía, yo iré ante usted para preparar los corazones de la gente. Era la palabra que el Señor le había transmitido al hermano Ricardo Jeffrey. Entonces, y también le transmite que de las cruzadas de él iban a salir muchos hombres que Dios iba a usar y que Dios iba a prosperar y que iba a crecer la iglesia a través de él. Entonces, allí
sintió esa palabra de una ciudad, como hoy mencionaba, Melo, y él le dijo a su esposa, le dice, me acerqué a Elba y le dije, querida, nos vamos a Melo. Y ella le preguntó, dice, ¿dónde queda Melo? Y, y él le respondió en Uruguay. Así que, como llegó Ricardo Jeffrey a Melo de febrero a abril del año 64 que mencionábamos, realizó esa campaña al aire libre de salvación, sanidad divina, y esa cruzada llegó a tener, como decíamos hoy, 4.300 personas en una sola noche. Fue algo impresionante. Y cada campaña que él realizaba dejaba plantada una iglesia. Y ver los milagros que se realizaron allí fue tremendo, porque las características de la cruzada era realmente... Jeffrey era de aquellos que decía que debían de durar 2 a 3, de durar 3 a 6 meses, y el motivo siempre era el similar. Se habla de que este evangelista fue el que levantó más iglesias en América Latina y en el Caribe, y muchas de ellas son hasta hoy en día verdaderamente megas iglesias, grandes iglesias, para lo que era también la época. En este caso, como decimos, Melo llegó a tener una congregación de más de 700 personas, para lo que es el contexto de Uruguay, ¿verdad? Que en nuestro país somos un país que siempre se ha mantenido los 3,5 millones de habitantes, ¿no? Entonces, que había lugares de estos evangelistas como que Dios usaba de una manera tan impresionante, que había lugares que prácticamente las noticias eran que todo el pueblo iba a la campaña a escuchar el mensaje a través de estos evangelistas, que para nosotros fueron los más preponderantes porque marcaron la historia de nuestro país, tanto Salvador Mairena como Ricardo Jeffrey, ¿no? Qué tremendo. Mire, una breve anécdota y es relacionada al hermano Richard Jeffrey. Y yo soy originalmente de El Salvador. Y en la Ajá. época de los años 50, Richard Jeffrey llegó a El Salvador. Y en la capital celebró esa primera campaña evangelística. Y mis abuelos asistieron ahí y se convirtieron al Señor. Y Wow, qué precisamente en tremendo, ese sentido, bueno, yo crecí en un lugar cristiano. qué Claro, tuve tremendo. experiencia de conversión cuando tenía 13 años, pero es parte de ese ministerio también. Así Sí, que qué hermoso que el Señor siempre tiene esas conexiones, ¿no? De alguien por aquí predica la palabra y alguien es salvo por sí. allá y el Evangelio sigue creciendo. Qué hermoso. También recuerdo unos amigos, la familia Cabrera, que estuvieron en algún momento en Uruguay Sí, trabajando. exacto, sí, sí, sí. Sí, Wilfredo Cabrera, Wilfredo y ¿no? Marta, sí, Y Marta, sí, 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 sí. qué tremendo. Este, sí, la verdad que en la historia, la verdad, tan rica, uno a veces resalta algunos, ¿verdad? Pero otros hombres que sumaron muchísimo para el reino aquí en Uruguay, de diferentes hombres que constantemente llegaban a nuestro país, de Estados Unidos o de otros lugares, y bueno, nos ayudaron y nos ayudan hoy en día también a seguir adelante con la obra y el avance de iglesias, ¿no? En nuestro país. Qué hermoso, veras. Y de veras, bueno, ¿por qué no nos habla entonces del estado actual de la iglesia? Bueno, quisiéramos seguir en los detalles, en la Ujú. narrativa histórica del mover de Dios. Es increíble. Pero ¿cómo está la iglesia ahora en Uruguay y cuál es la proyección que está por delante? Bueno, realmente Dios nos viene sorprendiendo de una manera muy, muy linda, muy grata, con milagros realmente que nos están asombrando en lo que es la perspectiva de la proyección. Por ejemplo, bueno, Uruguay, como decíamos hoy, siempre se categorizó como verdad ateo, agnóstico, y algunas décadas atrás se hablaba del solo el 1% de evangélicos, ¿no? Hoy se hablando de forma normal, podríamos decir, estamos hablando de un 10% o más, es lo que se está calculando hoy en día.
como que hay una mayor sensibilidad a las cosas espirituales en nuestro país. Por eso decimos que las diferentes décadas nos han marcado. Nosotros hoy estamos viviendo una época preciosa porque hoy ya estamos contando con más de 250 iglesias establecidas en el país, y donde estamos llegando a cerca de 900 puntos de predicación, porque aquí hemos categorizado un poco a las diferentes iglesias, como iglesia autónoma, iglesia afiliada, iglesia obra en formación, proyectos de iglesia. Entonces, hoy y diferentes puntos de predicación. Entonces, hoy estamos en esta década que hemos iniciado del 2020, donde hoy ya estamos teniendo, como decíamos, más de 250 iglesias y hay una perspectiva de apuntar en estos pocos años 140 lugares más. Es decir, la idea que nos unimos a Framad, en la cual estamos trabajando todos juntos, es de poder triplicar la cantidad de iglesias. Y hoy estamos hablando, ¿verdad?, de entre iglesias ya formadas, establecidas, más anexos, grupos hogareños que se establecen. Estamos llegando a cerca de 900 lugares que se está predicando en todo el país. Entonces, viene con una proyección tremenda y también Dios nos está sorprendiendo en el sentido de que hay lugares que Dios nos está proveyendo para estar construyendo el templo también con la iglesia que se construye. Sabemos que la iglesia no es el templo, no es la edificación, pero sí la provisión de Dios está siendo milagrosa en ese sentido, porque prácticamente estamos construyendo un templo por mes a raíz de una iglesia nueva también que se levanta. Eh, y gente que nos está ayudando y colaborando, equipos de aquí mismo de Uruguay, que en 7 días o a veces hasta menos se está construyendo un templo. En un barrio se compra un terreno, ya hay una iglesia que viene trabajando y un domingo se hace la platea y el otro domingo estamos inaugurando el templo. Es increíble lo que está ocurriendo a través de lo que es plantación de iglesias de una manera muy, muy intencional. Eh, Así que Dios nos está sorprendiendo dentro de esa perspectiva y bueno, estamos trabajando muy intencionalmente con todo un equipo que hemos armado acerca el MM33 en Uruguay, acerca de todas las áreas en las cuales estamos trabajando, ¿no? Entonces, hay cosas muy, muy lindas que están ocurriendo aquí y bueno, alumnos que se están preparando en nuestros institutos bíblicos. Tenemos 4 modalidades en el país donde se están preparando y bueno, estamos concientizando también en diferentes eventos, a la pastoral también, para que poder sacar sembradores de iglesia en diferentes lugares que tengan ese sentir de seguir preparándose en esta área y aportar, ¿verdad?, lo que tiene que ver con su llamado, sea en esta área o sea en otro llamado ministerial, ¿no? Pero estamos trabajando de una manera muy intencional en todo lo que tiene que ver con lo que es MM33, ¿no? Qué hermoso, de veras. ¿Cuántos pastores tienen más o menos en el país ahora? Ahora estamos teniendo unos 350 pastores aproximadamente, y lo lindo de este tiempo que estamos viendo mucha juventud, lo que nos preocupa mucho es esa generación de relevo, ¿verdad? Que siempre nos pasa, pero que las últimas veces que hemos otorgado credenciales han sido justamente también a jóvenes que han tenido el llamado y que hoy están también al frente de iglesias, de congregaciones, otros están levantando iglesias y son jóvenes, ¿no? Porque a veces hemos hecho una estadística y a veces de la estadística nos maneja, ¿verdad?, de que hay una generación que ya indudablemente ya pasa los 60, los 70 y hasta a veces 80, ¿no? Entonces, pero queremos apuntar a la nueva generación también, que debe ser una cantera inagotable de gente que siga saliendo de nuestras congregaciones, ¿verdad?, para bendecir el reino aquí en Uruguay. O sea que no importa cuán duro sea el terreno, de alguna forma el Señor siempre ve que su iglesia se expanda, ¿no?
Yo estaba Mm. calculando que quizás con esos 900 centros de predicación, puntos de predicación, bien alcanzarán a unas 40,000 personas por semana, ¿no? Más o menos. Sí, 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 más o menos el promedio entre 30 y 40.000 personas, que es lo que involucra hoy en día las Asambleas de Dios aquí en Uruguay. Wow, qué hermoso, de veras. Es Mm. increíble. Pues vamos a estar pendientes de Uruguay y queremos animar a cada hermano, cada amigo que nos escucha, que esperemos los milagros de parte del Señor. En Ujú. lugares áridos, en lugares difíciles, Dios siempre hace camino, ¿no es cierto? Levanta a Totalmente. hombres o mujeres de cualquier edad, Mm. en cualquier época, para que la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza para cada ser humano sea proclamado. Animamos entonces a cada uno a que sigamos buscando del Señor, sigamos confiando que Él hará grandes cosas en nuestros días. No importa cuán difícil se vea la situación, el Señor es el que abre camino. Siervo, ¿por qué no nos dirige y en una oración vamos a orar y a todos nuestros amigos que nos ven también que estemos orando por Uruguay? Adelante. A ver, una pequeña cosita, hermano Max, simplemente hay una frase que he instaurado en este tiempo acerca de la obra, ¿no? Esa frase que Dios ha puesto en mi corazón es: nos sustentamos en el pasado, nos afirmamos en el presente y nos proyectamos hacia el futuro. Es decir, toda historia tiene un pasado y ese pasado es lo que nos ha enriquecido para afirmarnos en este presente del cual estamos viviendo, y hay que proyectarse hacia el futuro. Y creo que más que nunca tenemos que hacer nuestra la oración, ¿verdad?, de Habacuc 3:2, cuando en esta versión dice: he oído todo acerca de ti, Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Que realmente esta oración en la que en este tiempo hacemos: Señor, ayúdanos en medio de la necesidad que tenemos como ministros, como iglesias, en una época tan difícil que nos toca vivir, que realmente el Señor vuelva a extender su mano como la hizo en el pasado y aún mucho más en este tiempo, para que podamos ver que la gloria que vamos a vivir en este tiempo va a ser mucho mayor de la que ya se vivió en otras épocas. Oramos. Amén. Padre, te doy infinitamente gracias porque sin duda la obra que hemos visto que se ha realizado a través de los tiempos y de los años ha sido tu gracia, ha sido tu misericordia, ha sido tu amor extendiéndose de la manera que se ha extendido en nuestras naciones. Yo pido por cada uno de los consiervos, pastores, amigos que nos están mirando, que, Señor, nos están escuchando. Sin duda, Señor, nuestras naciones necesitan hoy un verdadero despertar, mover del cielo, del Espíritu Santo, Señor, ese avivamiento que anhelamos, ese sacudimiento espiritual en cada una de nuestras naciones, para vivir una época que realmente nos lleve, Señor, a levantar la más grande y más gloriosa cosecha de todos los tiempos. Sabemos que tu venida se aproxima, Señor, pero antes que esto acontezca, queremos ver, Señor, una gran revolución espiritual, un gran mover del cielo desplegándose en cada rincón de nuestras naciones, y poder ver, Señor, que tú usas a diferentes ministros, Señor, aunque tal vez no califiquen humanamente, pero tu mirada ha sido puesta sobre cada uno de ellos para usarlos, Señor, de una manera de una manera maravillosa, a través de la unción y de la gracia de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos
para ver, Señor eterno, nuestras naciones, Señor, ese despertar y ese mover sin precedentes que nos lleve, Señor, a glorificarte por todo y en todo, y solo a ti darte la gloria por la cosecha que levantaremos en estos tiempos finales. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de nuestros consiervos, bendice cada iglesia, bendice cada país, cada nación, y que realmente, Señor, en poco tiempo sigamos contando de las grandes maravillas que tú seguirás realizando en cada una de nuestras naciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, siervo. Y estimados amigos, estimados hermanos y hermanas, un gozo enorme que hayan estado en este segmento con nosotros. Y bueno, hasta la próxima. Mientras tanto, sigamos buscando la presencia del Señor. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.